Hola, hola equipo, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Esta clase la iniciamos Yasmín y yo el día de hoy. Y la verdad es que les hemos extrañado mucho y al mismo tiempo hemos aprovechado el tiempo para acompañar a Yasmín en su caso, en la primera etapa de la actividad, por lo cual igual se ha aprovechado, ¿no? Yasmín ha aprovechado bastante esta clase. Sí. Entonces, em, en este sentido, el tramo que vamos a revisar el día de hoy va a ser, o en este siguiente tramo va a ser el relacionado con un caso real que les voy a poder dejar una parte grabada y ya lo que tiene que ver con el proceso del caso, de las grabaciones y videos, eso no lo puedo grabar, por lo que lo podemos hacer en una siguiente sesión y desde ya invitarles a que se conecten a las clases porque estas clases sincrónicas, más que ser clases teóricas, se trata de que profundicemos en sus propios casos y yo traerles casos reales para que puedan tener ustedes guías de cómo abordar. Así que voy a presentar aquí un poquito un archivo que ya ustedes tienen en su material con el fin de mostrarles la general, ¿no? La general de la presentación de un caso. Vamos a ver acá, presentar. Fíjense que les planteaba a Yasmín, ¿no? Y te decía Yasmín que esto es el último trabajo sistemático, el último caso sistemático que, que he realizado. Es un caso bien amplio, bien extenso y bien detallado, que en el fondo, nada, me gustaría compartirles porque tiene etapas sistemáticas bien importantes para ustedes. Fíjense que vamos a revisar el índice, ¿no? En el que el índice nos da una guía. Ojo, no es lo que ustedes tienen que presentar, no con esta estructura ni con esta sistematización, sino de que ustedes vayan viendo hacia dónde vamos, ¿sí? Eh, Cada quien tiene los mínimos requeridos, ya yo les he compartido a ustedes el formato para plantear su plan de intervención, el formato de la historia clínica, o de la historia, mejor dicho, musicoterapéutica, y ya ahora vamos a comenzar a dar pasos un poquito a lo que tiene que ver con el propio proceso, ¿no? Pero en cualquier trabajo es muy importante plantear el contexto en el que estamos desarrollando nuestra intervención, y con esto me refiero a qué grupo pertenece la persona, a qué ámbito, y de ahí poder ir entendiendo hacia dónde se mire este abordaje. Cuando hablamos de demanda, hablamos un poco del para qué, ¿no? Y el por qué se está solicitando esta intervención. Evidentemente en sus procesos eh, es un requerimiento práctico y un ejercicio para la culminación del diplomado, entonces pudiéramos mirarlo desde allí. Siempre es muy importante explorar los antecedentes. Cada quien tiene un caso específico con una fenomenología, con una realidad muy particular. Podemos pensar en el duelo, podemos pensar en la depresión, podemos pensar en la fractura familiar, podemos pensar en autismo, podemos pensar en expresión. Y de allí es muy importante siempre entender, comprender esa fenomenología, ¿no? Si es duelo, cuáles son las características del duelo, cómo se presenta el duelo en ese contexto, no es un contexto individual, grupal, es un ámbito escolar, un ámbito comunitario, un ámbito clínico, y de allí poder ir eh, enriqueciéndonos, ¿no? Desde cómo se va entendiendo ese fenómeno. Y por supuesto, aterrizarlo a la musicoterapia, que es algo muy valioso, ¿no? Cómo la musicoterapia entiende el duelo o cómo se ve el duelo desde la musicoterapia.
o cómo la musicoterapia puede ayudar al autismo y qué información hay sobre esto. Y desde esta vinculación de musicoterapia con el fenómeno o con el contexto, se va trazando entonces el objetivo, ¿no? De, del fin que tiene esta intervención. Si es una intervención que es un poco hacia donde les hemos invitado, ¿no? La intervención va hacia una persona en específico o hacia a una persona en la etapa infanto-juvenil, o si se trata de un adulto mayor, al cual vamos a abordar la musicoterapia para poder impactar en este ámbito o en este desafío de su vida. Entonces, desde allí, recordemos que cuando nos vimos en la sesión pasada, hablábamos de los indicadores de cambio a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel conductual, e inclusive a nivel fisiológico. Entonces, si se trata de duelo, ¿no? De allí se desprende y se desglosa cómo se entiende o cómo se refleja el duelo a nivel cognitivo, cómo se vive el duelo a nivel corporal, somático, fisiológico, cómo el duelo aparece a nivel emocional, porque comprenderlo desde allí vamos a darle lugar a lo que van a ser los indicadores de cambio, que vamos a poder medir antes de la intervención y después de la intervención, ¿no? Vamos a poder describir cómo con la musicoterapia estaba, por ejemplo, la alteración del sueño, o cómo estaba el aislamiento, o cómo estaba tal vez la vinculación con otros, y cómo con la musicoterapia esto comenzó a cambiar. Y es muy importante los indicadores de cambio, porque solo vamos a poder llegar a ellos a través de la comprensión del fenómeno, que en este caso que les voy a presentar es la violencia, por ejemplo. Entonces, con ese objetivo definido y con esos objetivos específicos establecidos, um, vamos a plantear un proceso que va a tener aspectos o camino a seguir, va a tener fases, va a tener inclusive la propia evaluación, que es a lo que me refiero con estos indicadores de cambio. Entonces, vamos a ver un poco este trabajo que en el fondo plantea el espacio donde se desarrolló esta intervención. Un poco se describe el lugar, cómo está constituido ese espacio, ese lugar, ese contexto, y describimos un poco qué oportunidades tiene ese espacio, qué limitaciones tiene ese espacio. Muchas veces en musicoterapia nos encontramos con desafíos institucionales, ¿no? Tal vez ese lugar cuenta con aulas o con una sala o con un salón o un espacio que nos permita tal vez realizar una sesión de musicoterapia individual o grupal. A veces sí, a veces no. O hay un setting de musicoterapia, o tal vez nosotros tenemos que llevar el setting de musicoterapia. ¿Qué riesgos hay? Que como en todo tratamiento puede haber iatrogenia, y es cuando aplicamos una técnica que más que hacer bien hace daño. Por eso yo les hablé mucho a ustedes de leer los códigos de éticas que se los había dejado por allí. Y también los riesgos asociados a la no finalización del tratamiento, que muchas veces ocurre. Un momento, por favor. Ya vengo, Yasmín.
Entonces, al ser capaces de poder identificar los riesgos, vamos a poder también establecer un alcance, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con esta intervención en musicoterapia. De allí entonces exploramos antecedentes de ese contexto que estamos estudiando o de ese fenómeno, como tal vez las organizaciones internacionales ven eh, esto que vamos a abordar, en este caso violencia, cómo tal vez ese fenómeno se ve de manera particular en el ámbito que estamos, o en el contexto en el que estamos abordando, en este caso violencia a profesores en una localidad en particular, y cómo esa violencia desencadena algunos, algunos malestares, ¿no? En este caso el burnout o el desgaste laboral. Y fíjense que ya el desgaste laboral o el burnout va a ser el foco en específico donde vamos a intervenir. El desgaste laboral tiene como característica el cansancio emocional, la despersonalización y aparte de eso, la dificultad para el logro y la realización personal. Y estos son tres indicadores de cambio, porque yo voy a medir a través de la musicoterapia cómo cambió o se transformó el cansancio emocional antes y después de la intervención, por ejemplo. Y así con la sensación de logro o de realización personal, por ejemplo. Entonces, en ese sentido ya vamos como trazando, ¿no? Los propios indicadores de cambio. Más específicamente podemos medir antes y después de la intervención cómo cambió la dificultad eh, para levantarse tal vez, o cómo cambió el ausentismo, el desánimo, las propias autovaloraciones negativas de sí misma o de sí mismo, la percepción frente a ese contexto, en este caso el trabajo. Entonces, fíjense cómo los indicadores surgen de síntomas, surgen de fenomenología, surgen de la propia realidad de esta persona. Por eso, cuando decidimos abordar el duelo, tenemos que conocer el duelo. Bueno, el duelo está caracterizado por esto, esto, esto y esto. Bueno, ahí tenemos indicadores de cambio. O yo quiero abordar por ejemplo, la depresión. Bueno, ¿qué es la depresión? ¿Cómo se comprende la depresión? Por esto, por esto, por esto y por esto. Esos van a ser nuestros indicadores de cambio. ¿Ok? Ahora bien, para establecer complejidades clínicas, ¿no? O diagnósticos clínicos como depresión, como duelo, esto lo hace el especialista, ¿no? El psiquiatra. Y el psiquiatra es quien se encarga de detectar esto, determinarlo, y así ya cuando la persona acude a nuestro espacio de musicoterapia es porque está dicho, ¿no? Porque está planteado. No es porque yo decidí etiquetar a esta persona con depresión porque así creo que es, o pareciera eh, que la mamá cree que es autista, entonces yo lo voy a abordar como desde el espectro. No, esto no se trata de hacerlo desde un lugar porque yo creo, piense o sienta, no es porque está establecido allí, y de ahí buscamos los protocolos para aplicar el recurso, ¿no? Los métodos y técnicas que ustedes ya han estado revisando con Brucia. Se lo dejé también para que lo pudieran leer un poco y estudiar, y también con las grabaciones de las clases anteriores. Entonces, desde allí establecemos esos indicadores y vamos transitando a la propia realidad musicoterapéutica frente a la violencia en este caso, ¿no? Eh, y aquí definimos, ¿no? Por qué de alguna manera se quiere abordar esto, ¿no? ¿Por qué se quiere abordar esta realidad con musicoterapia? El caso que vamos a revisar tuvo como objetivo realizar una intervención individual a través de la aplicación de musicoterapia y mindfulness en la usuaria Serena.
para generar regulación emocional mediante la expresión corpóreo sonoro musical. Regulación emocional, ¿no? Es como un indicador que yo voy a tener presente, potenciar la autoconciencia a través de la conexión mente-cuerpo mediante la música, autoconciencia, otro indicador, y propiciar conductas de autocuidado para fortalecer sus habilidades de afrontamiento mediante recursos expresivos, es decir, conductas de autocuidado, cómo ella se cuida a sí misma para afrontar los desafíos de la vida, en este caso la violencia, mediante los recursos expresivos, es decir, los recursos que nos da la musicoterapia. De allí entonces se habla de la musicoterapia para fundamentar un poco de lo que se va a hacer partiendo de esos objetivos y partimos del proceso, ¿no? Que es como la parte más importante vivida. Fíjense que aquí hay un encuadre. ¿Qué es el encuadre? ¿No? La manera como está estipulada en la realización de la intervención. En este caso, sesiones individuales, ¿no? El lugar donde se realizó, el costo que tenía el espacio, si era señalado algún valor por esas sesiones, si estaba o no supervisado, la fundamentación teórica también que utilizamos para abordar esto, y es muy importante este aspecto, ¿no? ¿Qué métodos y técnicas se implementaron y cuáles autores fundamentan estas técnicas? Desde los postulados de Gauna, en cuanto a personalidad expresiva y núcleos de salud, los sistemas de Benenson, de registro, o las técnicas alineadas a la musicoterapia basada en mindfulness de Siegel. Al mismo tiempo, el setting, ¿no? Cómo estuvo construido ese setting. Panderos, bongo, flautas de pájaro, flautas dulces, guitarra clásica. Y el setting no musicoterapéutico. Cojines, cobija, estufa, gas, a gas, mat para yoga. Cómo se organizaron esas sesiones, ¿no? Tenían un inicio, un desarrollo, un cierre. ¿Cuál fue el cronograma de sesiones que se llevaron a cabo? De qué fecha hasta qué fecha, la duración, en qué lugar, cómo se registró cada sesión, que ya yo les estuve compartiendo parte de ello. Y desde allí, el plan de intervención que se llevó a cabo, sesión por sesión, que es la estructura que ya yo les había indicado a ustedes en su momento, ¿no? La sesión que se utilizó, qué objetivos tuvo esa sesión, el método que se utilizó en musicoterapia y los recursos, ¿no? Por ejemplo, la sesión 1 estuvo destinada a evaluación y diagnóstico. Se utilizó como técnicas la improvisación libre, la improvisación referencial, el diálogo. No sé, en la sesión 5 se utilizó la conciencia de los otros, que tenía como objetivo explorar la dinámica familiar de origen a través de la representación sonoro-musical de sus miembros. Exploración libre del setting, improvisación referencial, improvisación diádica. Y como recurso se utilizó el setting de musicoterapia, calimba, silbato, pandero de cuero, maracas, cultrún, bongo. Adicionalmente se entregó una varilla con cinta, cascabel rojo, metalófono, porque también el setting va cambiando y se va transformando. Y fíjense que en este caso, este archivo que está disponible para ustedes tiene fotografías de cada sesión, ya las vamos a ver. Y luego describimos las fases y los hitos de la intervención. Exploración, evaluación y diagnóstico de la sesión, cómo se evaluó, cómo se diagnosticó, qué recursos utilizamos. Aquí tenemos el primer setting de la sesión. En este caso era una usuaria que tenía vinculación con la música folclórica y también vinculación con eh,
las dinámicas de pueblos originarios, en este caso mapuche, por lo cual el setting estuvo construido con, con sonoridades e instrumentos alineados a su propia historia sonoro-musical. Por eso el primer ejercicio, o uno de los primeros ejercicios para ustedes, fue construir la historia sonoro-musical, porque de allí elegimos cuáles instrumentos utilizar, ¿no? Alineados no a lo que queremos nosotros, sino a la propia realidad sonoro-musical de el usuario. Esto yo les invito a que lo revisen, ¿no? Para conocer más acerca de la fase 1, que es de evaluación. Y fíjense que van a encontrarse por aquí con lo sugerido por una autora bien importante, Sabatella, que nos habla de los aspectos de evaluación y diagnóstico de musicoterapia inicial. Eso lo tienen en el material. Lean a Sabatella porque les da indicadores de evaluación. Ahora que vamos a revisar el caso y que no va a ser grabado por confidencialidad, vamos a poder notar con mayor claridad esto en las grabaciones, ¿sí? Por eso, nuevamente les reitero, conéctense a las grabaciones sincrónicas porque vamos a poder estudiar los casos en vivo y voy a poder mostrarles videos que no pueden ser grabados. En la fase 2 de intervención y reestructuración, describo también lo que va surgiendo en este caso, ¿no? Con cada sesión. Y finalmente en la sesión, en la etapa 3 tenemos la consolidación y el cierre, que fue de la sesión 10 a la 13. Cada fase tiene una cantidad de sesiones específicamente. Hay evaluación de resultados, el objetivo que tiene que ver con el objetivo 1 que les presenté arriba, generar regulación emocional mediante la expresión corporo sonoro musical. El objetivo 2, potenciar la autoconciencia a través de la conexión mente-cuerpo mediante la música, cómo cambió antes y después esto. Y el objetivo 3, propiciar conductas de autocuidado para fortalecer sus habilidades de afrontamiento. La evolución de la sintomatología inicial de esta persona, cómo cambió a través de la intervención y unos resultados adicionales que quise incluir que para mí eran importantes y que en el fondo tenía que ver con un cuestionario que apliqué relacionado con la serenidad de la usuaria. Aquí tenemos cómo era en la sesión 1 y cómo terminó en la sesión 13. Finalmente conclusiones y finalmente reflexiones. Que en las reflexiones ya ustedes comenzaron a construir cómo se sintieron con la entrevista, ¿no? Y es el análisis del vínculo que nosotros hacemos de musicoterapeuta-usuario, cómo esto impactó en mi vida y cómo este proceso lo estoy llevando yo como musicoterapeuta y cómo yo me siento en cuanto a mis propias fortalezas y debilidades del proceso, que eso es muy importante porque no somos dioses, somos seres humanos y desde allí siempre van a haber aspectos de nuestras personas que vamos a necesitar estar allí con mucho ojo atentos para fortalecerlas, para mejorarlas, para optimizarlo y mantener en cuidado la realidad biopsicosocioespiritual de esta persona. Y finalmente las referencias bibliográficas. Este archivo, por favor, léanlo porque les va a dar mucha estructura. Es bien extenso, así que les invito a estudiarlo. Igualmente, el plan de intervención está muy bueno porque yo vinculé cada objetivo, ¿verdad? Cada objetivo con técnicas y el setting que utilicé y además de eso, en el proceso ustedes van a leer cómo se llevó a cabo la técnica, cómo apliqué las consignas para este caso. Entonces, Yasmín, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con este caso hasta ahora, antes que vayamos a ver los vídeos? ¿Alguna consulta que tengas? No por el momento. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a detener esta grabación y nos vamos a ir al recurso. Así que desde ya les invito a que por favor se conecten a nuestra próxima clase.
para que sigamos revisando sus propios casos, ¿no? Y al mismo tiempo se den la oportunidad de, de poder llevar a cabo un proceso. Me gustaría que se ubicaran en cómo comenzar, ¿no? Y esto, antes de finalizar la grabación, me gustaría compartirlos con ustedes. Ustedes se suponen que ya realizaron su primera entrevista para construir la historia sonoro-musical de esa persona, que es la sesión 1. Esa fue su sesión 1. La sesión 2 va destinada a la evaluación de estos componentes que ya ustedes estuvieron explorando, ¿no? Y aquí utilizamos la presentación de esta persona al setting musicoterapéutico que ustedes lo eligieron de acuerdo a la sonoridad y a la musicalidad de esa persona. Es decir, yo elegí calimba, silbato, pandero de cuero, maracas, cultrún, bongo, porque fueron los instrumentos que a mí como musicoterapeuta me hicieron representar las sonoridades, la identidad sonoro-musical de esa persona. Y cuando en esa segunda sesión, lo esperable sería decirle a la persona, bueno, en esta sesión quiero conocerte, así como lo hicimos en la sesión pasada. En esta sesión sería conocerte a través de los instrumentos musicales, a través de los sonidos, y explicarle también de qué trata la musicoterapia. Porque tal vez esta persona no sabe qué es la musicoterapia. Ya a ustedes les compartí varias definiciones de musicoterapia según la Federación Mundial de Musicoterapia, según la Asociación Chilena de Musicoterapia. Y la idea es que ustedes puedan hacerle saber esto, ¿no? Y preguntarle, ¿de qué tú crees que trata la musicoterapia? Y la persona te va a decir, bueno, yo lo que pienso de musicoterapia es esto. Y ahí validamos, sí, ciertamente tiene que ver con eso y también tiene que ver con esto, con esto, con esto y con esto. Así que en algunos momentos vamos a utilizar los instrumentos musicales, la música, algunos sonidos para poder brindarte los recursos que tú necesitas, ayudarte con lo que necesitas y que juntos construyamos un vínculo para abordar lo que queremos abordar. De ahí entonces establecemos este encuadre y hay algo que ayuda mucho cuando hay cuando establecemos el setting de musicoterapia, perdón, ese setting que es elegido cuidadosamente partiendo de estos principios de identidad sonoro-musical, debe tener una intención de ser explorado en un primer momento. Y cada vez que hay un cambio de setting o de agregar o quitar instrumentos de ese setting, cada vez que tenemos sesión se explora primero. Y ahí ustedes van a leer las consignas de estas etapas, ¿no? Ahora vamos a iniciar con una improvisación libre en donde te invito a que tomes uno o varios instrumentos para expresar cómo te sientes, ¿no? Pero antes de eso, explorar siempre es muy importante. Bien, date el espacio para explorar algunos instrumentos, cuál instrumento tal vez es nuevo para ti que está presente en el setting, explóralo, conócelo. Y ya cuando explorado, tal vez utilizar la indicación que ayuda mucho. Bien, ahora te invito a que representes una parte de ti, represente tus fortalezas o representes tus debilidades, sea cual sea la intención de la consigna, a través de los instrumentos musicales. O te invito a que representes el cómo estuvo esta semana a través de los instrumentos musicales. Recuerda que cuando el instrumento está, cuando estamos conversando, cuando estamos hablando tuyo, los instrumentos no suenan y cuando decidimos utilizar los instrumentos, la palabra hablada tratamos de que no esté, para que todo se mantenga en lo sonoro musical. Puedes cantar si lo deseas, puedes hacer sonidos con tu voz, pero evitar que la palabra hablada no esté. Y aquí nosotros estamos ya definiendo, ¿no? El cómo utilizamos los métodos y las técnicas en musicoterapia para abordar. ¿Esto queda claro, Yasmín?
¿Cómo lo ves? Ay, sí, pensé que Sí. estaba con el micrófono abierto. Ajá. Eh, Me llama la atención la cantidad de actividades que uno puede tomar, hacer para abordar todas estas cosas. Sí, sí, sí. Y en el fondo podemos trabajar, hacer muchas cosas con el setting. Pero en lo inicial, en la fase inicial, si queremos conocer a la persona, sabemos que lo primero es que conozca el setting que elegimos para él o para ella, es decir, que lo explore desde la palabra, te va a decir, ay, mira, ¿qué es esto? Hay una mandolina, bien, y tal vez la persona va a querer conocer más del instrumento, ¿no? Y cómo suena la mandolina y de qué está hecho. Y preguntas y esto hay que aclararlo desde la palabra. Ah, tengo eh, tal vez esto y esto. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? Explicarlo. Entonces, ya que ha conocido el setting y los instrumentos que vamos a utilizar en el proceso, decimos, bien, ahora vamos a pasar a otro plano y es el plano sonoro musical, en donde la palabra no va a estar presente, por lo cual te invito a que todo lo que ocurra parta de un silencio y que sea solo desde lo sonoro musical, es decir, que no esté presente la palabra hablada. Y al finalizar, en el momento en que tú dejes de tocar, ahí vamos a poder hablar, vamos a poder reflexionar y conocer cómo te sentiste con eso que tocaste o con eso que cantaste o con eso que sucedió en ese momento. Algo que pueda ayudar, dime, Yasmin. Me imagino que previo a ese momento se dan algunas instrucciones, algunos lineamientos. Claro, un poco lo que les planteaba era esto, ¿no? En esta segunda sesión pudiera ser plantear esto como indicación. Cuando estemos frente a los instrumentos o estemos generando algún tipo de improvisación, esto um, eh, no se habla, ¿no? Esto es una consigna importante, no está la palabra hablada. Y algo más previo es también hacerle saber de qué trata la musicoterapia, hablarle de una definición de musicoterapia para que se ubique, inclusive hablarlo desde la primera sesión, eso es importante, cuál es la diferencia entre musicoterapia y psicoterapia, eh, y desde allí la persona se va ubicando frente a lo que vamos a hacer acá en sesión, ¿sí? ¿Me vas a comentar algo más? No, eso. Eso. De todas maneras, esta descripción de las sesiones iniciales está en este caso, para que ustedes puedan verlo, estudiarlo y tal vez desde un referente, que en este caso es lo que yo les estoy compartiendo, ustedes puedan eh, sentirse acompañados con esta siguiente fase, que es ya iniciar con el proceso de intervención, ¿sí? Así que yo les voy a invitar a que se conecten, les voy a invitar nuevamente a que se conecten en la próxima clase sincrónica para que podamos seguir hablando del proceso como tal, que es uno de los más desafiantes de las etapas y que amerita mayor tiempo, análisis y acompañamiento. Para eso estoy yo acá. Pero yo necesito que por favor se conecten a las clases, ¿sí? Así que, bueno, voy a parar la grabación y nos vemos en la siguiente clase sincrónica. Por ahora yo me voy a quedar con Yasmín estudiando eh, este caso con vídeo para su mayor comprensión. Que estén muy bien, cuídense mucho.